Bienvenidos hermanos, esta es la Iglesia de Dios y ustedes son bienvenidos a este culto de recepción del sábado, en el cual vamos a tener la oportunidad o una nueva oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios y meditar en ella. Vamos a poner en manos de Dios este culto, que ese es el primer punto importante y principal, que Dios se manifieste en medio de nosotros por medio de la oración y que su Espíritu también por medio que está en su Iglesia. Vamos a orar, hermanos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque has permitido también nuevamente llegar a este día santo, en el cual tenemos la dicha de todavía permitirnos, Señor, por parte tuya, la vida, a la cual también agradecemos y la cual también, Señor, te damos gloria, porque tú nos das ese hermoso don de la vida. Ahora, Señor, pongo en tus manos a tu pueblo y a tu iglesia que está reunida en este momento en diferentes lugares y principalmente en sus hogares, los cuales, hermanos, Señor, queremos estar cerca de ti, meditando en tu palabra y guardando este mandamiento santo, el cual también para nosotros es importante. Pongo en tus manos, Señor, el culto que estamos llevando a cabo y sea manifiesto entre nosotros para honra y gloria tuya, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por este culto y vamos a tener la lectura de la ley de Dios, que como usted ya sabe, está ubicada en el libro del Éxodo en el capítulo 20 y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. La ley de Dios está entonces ubicada en este libro importante en nuestras vidas y que esté ubicada también en nuestro corazón. Leamos, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, esta es la eterna ley de Dios, la cual siempre tendremos o debemos de tener presente. El día de hoy vamos a tener un canto especial del grupo o del cuarteto Ebenezer que se titula Tú me levantas. Este canto es hermoso, hermanos, yo les recomiendo que pongan atención en esas palabras que dice, porque es la esperanza de la resurrección y también que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos levante del polvo de la tierra, como también de las necesidades que hoy tenemos. Y yo sé que hay mucha y en abundancia siempre necesidad. Así es que por eso hemos puesto este canto nuevamente, para que la Iglesia de Dios también glorifique a su Padre y glorifique al Eterno por medio de estos cantos. Tú me levantas, el cuarteto Ebenezer.
estoy débil y mi alma está cansada. Problemas llegan, agobian mi razón. Me siento solo y caigo en el silencio. Mas tú me guías, me tomas con amor. Gracias a Dios por la alabanza del Cuarteto Ebenezer. Dios les bendiga, mis hermanos, y también ese esfuerzo que hacen por llevar a cantos y de alabanza y fortaleza a nuestro Dios como a la iglesia.
Hoy vamos a tener un tema distinto, un tema principalmente de consejo para los jóvenes, que así le hemos llamado, consejo para los jóvenes, para que ellos también, que son una preocupación constante en la iglesia y también una ocupación nuestra para poderles guiar hacia Dios y hacia Cristo Jesús, pues tengan esta oportunidad que nosotros queremos compartir con ellos. Y yo sé que a veces me oyen poco los jóvenes, pero oportunidades siempre habrá para que ellos tengan ese momento espiritual para conocer a Cristo Jesús, al verdadero Cristo Jesús. Así es que voy a suplicarles que me acompañen a leer en la Biblia, en el capítulo 1 del libro de los Salmos, o el Salmo 1. Vamos a tener la lectura de este capítulo o de este salmo. Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta es la escritura o el primer capítulo del libro de los Salmos, donde hay unos hermosos mensajes para nosotros en la vida, en la cual dice la palabra de Dios que seremos como árbol plantado junto a arroyos de agua, si es que seguimos los mandamientos de Dios, porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo creo que, hermanos jóvenes y hermanos de la iglesia, este es un punto muy importante para reconocer delante de Dios que la vida es una vida espiritual, no nada más material. A veces la vida nos cargamos mucho más en los aspectos materiales porque es lo que vivimos y finalmente eso es lo que somos, una materia o materia finalmente. Pero nosotros debemos de reconocer que este hombre espiritual que también requiere de nosotros, requiere una atención especial, es más allá de lo que hemos entendido y de lo que hemos malinterpretado o tal vez lo que hemos malentendido. Y este es el objetivo, hermanos jóvenes y hermanos de la iglesia, para que comprendamos más aspectos espirituales y que el hombre, aunque es una materia y aunque todo lo quiere comprobar físicamente y tiene curiosidad, lo cual es muy buena, finalmente reconozca el poder de Dios en su vida por un beneficio no tan solo en la vida de la esperanza de la vida eterna, sino en esta misma vida en la cual estamos el día de hoy. Esta vida que también requiere de nosotros que pensemos en un aspecto espiritual y no nada más en lo material, sino que en ello también. Y hay factores que son internos y hay factores que son externos. Y al decir factores externos son condiciones que están fuera de nuestro alcance y que solamente tendremos que amortiguarlos o mitigarlos finalmente para que esos aspectos no lleguen a afectar nuestra vida. Y también hay aspectos que son internos, los cuales sí tenemos oportunidad de cambiar y de controlar porque sí depende de nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a pensar en lo que el apóstol Pablo nos explica aquí. Dice así: Empero, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse, mandándose abstener de las viandas que Dios crió, para que, como haciendo gracia, participen de ellas los fieles y los que así conocieron la verdad. Dice: manifiesto es de que en los venideros tiempos habrá hombres que apostatarán de la fe. El día de hoy, al tiempo que hoy estamos viviendo, no nada más el tiempo de la pandemia, sino el tiempo de la vida que nos toca vivir, es una Babilonia completamente. Hay una enorme confusión entre los aspectos espirituales
los aspectos profundos y los aspectos morales. ¿Por qué? Porque la gente lo ha confundido, y después de haber vivido una religión principalmente que existió en el pasado, que dominaba y que cegaba la mente de las personas para dominarlas y que no pensara. Esta ilustración desde aquel tiempo hasta nuestros momentos han traído un desate de pensamientos que no son correctos tampoco. Pasamos de un extremo al de no pensar, al de ser liberales y pensar de que todo nos es permitido, desde aspectos de la ecología, desde aspectos de la industria, desde aspectos de la economía y principalmente la destrucción de la sociedad. El hombre se ha sentido, como hemos dicho en algún momento, como un Dios conociendo el bien y el mal, el cual ha afectado en muchas condiciones, y esto es lo que refleja la palabra de Dios acerca de esto. Dice que en los venideros tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Ahora la gente cree más en ese tipo de supercherías o de mitos o de metafísicas o cuestiones que no son tan espirituales, que cuestionan todas las cosas que son. Y es que ese trabajo que hicieron demoníacamente, aquellos pensamientos de atemorizar a las personas, eso es lo que ha traído esta revelación en contra de este tipo de personas o este tipo de doctrinas. Pero no todo es así, porque la palabra de Dios ha permanecido siempre y esta es fiel y verdadera. Y al decir fiel y verdadera, lo que queremos decir es de que es una palabra que va a ayudarnos a tener una vida espiritual más fortalecida, y no requiere más que de nosotros pensar en los aspectos espirituales, porque al día de hoy los aspectos que se tienen son aspectos en los cuales las personas piensan simplemente en lo material y en la destrucción, pero no piensan en lo espiritual. Y es cierto, la ciencia ha avanzado muchísimo, que lo platicaremos más adelante, pero la ciencia no da la solución en los aspectos espirituales. Y para esto existe la palabra de Dios. Vamos a leer en el Salmo 10, número 10, desde el verso 4 hasta el verso 5. Dice así la palabra de Dios. El malo, por altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echan en bocanadas de orden a todos sus enemigos. Dice que el hombre que es malo y altivo, dice, no tiene a Dios en su noticia, o no tiene a Dios en su conocimiento. Dice, no hay Dios en todos sus pensamientos. Y ese es el problema, hermanos. Cuando las cosas están superficialmente o manejadas por las cuestiones materiales, no hay Dios en la presencia de estas personas ni en sus pensamientos. Y al final del día, usted considerará o consideran que eso está bien, pero entre nosotros sabemos que este aspecto espiritual es algo que el hombre tiene que valorar. A mí me entristece saber que muchas personas, y sobre todo miembros de la iglesia, se dejen guiar por pensamientos de superstición o por pensamientos de que una persona medite un poco y considere que eso sea ya una religión porque suena bien, porque se escucha bonito, porque hacen yoga, porque los indios son un grupo de personas que han estudiado y que ahora los espirituales son más poderosos que la palabra de Dios. Y en realidad lo que sucede es de que no le han dado la oportunidad de comprender y tampoco se dan la oportunidad de profundizar. Como dice aquí la palabra de Dios, con altivez de su rostro no busca a Dios, es decir, no buscan la verdad, simplemente se dejan llevar porque así les suena, así les gusta, pero no porque lo hayan puesto en un juicio para tener las cosas, para obtener más vida espiritual. Así es que estas personas
ese progreso es lo que nos ha traído a nosotros. No porque el progreso sea equivocado o porque sea malo. Hoy se ha avanzado mucho y hoy vivimos simplemente el resultado de ese progreso. Pero ese progreso no significa de que todo sea correcto ni de que todo sea bien. Vamos a tener este pensamiento porque eso ha afectado principalmente a los jóvenes, que los jóvenes hoy están desviándose de pensamientos que les afectan en su vida, desde las drogas, desde las malas compañías, los tatuajes, la forma de pensar, la forma de vestir, la forma de actuar, pero no se dan cuenta que están llevados por esa maldad completamente y que aunque aparentemente sencillo y válido para ellos, en realidad, al decir sencillo, es decir, inofensivo, pues todas estas cosas les van a afectar en su fe y dejan de pensar en los aspectos espirituales y después ellos se van a perder en esa condición. Y esa es la advertencia que hoy quisiera que los jóvenes tomaran en cuenta, porque todos esos guías espirituales o según maestros, profesores, etcétera, en realidad lo que dan a demostrar es de que ellos seguramente son profesionales en su materia y seguramente son muy buenos, pero en sus vidas espirituales no lo creo que lo sean. ¿Por qué? Porque la gente ha mezclado en su grande mayoría aspectos espirituales que no funcionan, que no tienen la profundidad adecuada. Vamos a leer ahora en el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 4, dice así: Empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Eso es lo que escribía Daniel. Y hoy en este tiempo lo estamos viviendo y lo estamos viendo para comprender la palabra de Dios. Así pues, en el libro de Daniel explica este progreso tecnológico y de conocimiento el cual hoy estamos viviendo. Y no es malo de todas maneras, de cualquier forma. El problema es que esas cosas, esos aspectos tecnológicos, esas comodidades que hoy existen, la gente la ha orientado mal y lo ha comprendido mal. ¿Y qué significa eso? Mire, las redes sociales, por decir algo, no son malas en su totalidad, pero el problema es de que los jóvenes son consumidores de esas redes sociales, pero consumidores de aspectos de malos ejemplos, porque casi siempre ven videos de risa, de burla, de memes que están haciendo, que aparentemente son bromas inocentes y otra vez llegan al tema de ponernos en cuestión de la Biblia, en cuestión de la religión, en cuestión de la raza, en cuestión también de los pensamientos de las personas, porque la gente está acostumbrada siempre a tener burla. Esos son los aspectos negativos que ha traído esta tecnología. Y la tecnología hoy es un vicio. Estar pegado en las redes sociales sin progreso, sin beneficio en realidad, porque en realidad solamente es el entretenimiento. Y obviamente las compañías que proponen esto pues ganan mucho dinero, porque eso es lo que hacen para que los jóvenes estén atentos, o las personas. Sin embargo, no es correcto estar 100% en ese tipo de situaciones, y porque ese pensamiento aleja de la espiritualidad a lo que queremos. Y no me refiero solamente a aspectos espirituales, sino incluso la maldad. Los muchachos buscan o tener o subir un video viral para que toda la gente lo reconozca y tenga esos 5 minutos de fama, pero en realidad no lo está comprendiendo, sino que simplemente quiere ser parte de todo esto. Esto trae como consecuencia un pensamiento que los aísla de tener un propósito en la vida, tanto espiritual como en sí mismos, como un propósito de querer hacer algo especialmente para mejorar. ¿Por qué? Porque están metidos en consumir o videojuegos o música o videos de chistes o todas esas cosas que no les van a multiplicar ni en el conocimiento y mucho menos en su vida espiritual.
Vamos a ver otros factores importantes que debemos de considerar. Vamos a leer en el libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 1 y leeré hasta el verso 18. Dice así: Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no escucharás tus pasos, ni correréis ni tropezarás. Ten consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esta es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampararla y no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no hicieron mal, y pierden su sueño si no hacen caer a otro. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No tengo que cuestionar, simplemente mostrar la evidencia que hoy vivimos sobre el grado de maldad que tienen las personas y la humanidad. Y solamente basta pensar un poco de que si esto es ahora, cómo ha venido cayendo esa maldad o creciendo esa maldad, cómo cae una avalancha y finalmente arrastra y arrasa a todos. Es momento de pensar un poco más en lo espiritual, porque la gente hoy ve todo el aspecto material y sobre todo estas fechas de fin de año en las cuales las personas gastan todo su dinero por obtener bienes materiales y sentirse bien. Sin embargo, no gastan su tiempo o no invierten su tiempo en ser más espirituales, porque esto los va llevando cada día más a ese pensamiento de consumo, ese pensamiento de sentirse aceptado o de sentirse parte de la sociedad, o sepa Dios también cuál sea la necesidad. Pero todo esto trae consigo una consecuencia de el no pensar en los aspectos espirituales. Siempre tendremos esa dificultad de estar teniendo un pensamiento más hacia la maldad que hacia Cristo Jesús o hacia Dios, y también hacia hacer el bien, porque a veces ven a Cristo Jesús como un personaje que les limita, y en realidad Cristo Jesús no nos limita al mal, pero el mal también, si somos conscientes, pues debe de estar detenido, porque ese grado de maldad que hoy tiene la humanidad ha destruido este planeta, o está destruyendo este planeta, está destruyendo los valores. Simplemente usted véalo cuando en estas épocas la gente según va a comprar para el bien y bienestar y la paz y todas las cosas que adornan, pero son los tiempos donde están más desquiciadas las personas de un mal carácter, todos formados y haciendo fila, y no se puede meter uno porque finalmente lo sacan y casi a golpes, y cosas que debieran de ser contrarias, pero ese es el resultado de no querer tener a Dios en su noticia. Así es que los aspectos espirituales son un punto, y los aspectos materiales que nos dominan serán otros, y también las actitudes que llegamos a tener. Y esos son parte de los factores internos o factores que podemos y que están bajo el control que nosotros tenemos, como es la actitud en la vida. Y esto me refiero para parte de los jóvenes, para la edad que tienen, porque hay muchos jóvenes que se pierden en ese mundo sistemático o ese mundo de la nube, del internet, en la cual pues a lo mejor conocerán muchas cosas, pero no tienen aspectos de fundamento o ni siquiera de tecnología, sino que se vuelve un vicio y una pereza completa. Y ese es el problema en el cual yo le veo el aspecto negativo a toda esta tecnología. ¿Sí? Que los jóvenes solamente están enviciados en hacer cosas que les hacen perder el tiempo y no encuentran un verdadero camino para la obra de Dios, ni tampoco un verdadero camino para sí mismos, para que tengan un camino y una ruta en la cual puedan seguir. ¿Sí? Yo creo que los jóvenes tienen mucho talento y lo pueden aprovechar para hacer cosas benéficas, y sobre todo también que su espíritu crezca, pero hay muchos jóvenes que ni siquiera eso están aprovechando su tiempo. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios en el capítulo 6, desde el verso 4 dice:
No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como corzo de la mano del cazador y como el ave de la mano del parancero. Así como un corzo se escapa de la mano del cazador y huye, los jóvenes tienen que huir de la pereza y de los párpados, el adormecimiento. Y eso me refiero a ese tiempo infame, por decir, o la pérdida infame de tiempo, de estar metidos en el internet y metidos también en cosas que no les benefician, sino que eso es lo que se necesita trabajar para la obra de Dios, para que ustedes mismos se sientan realizados en su propia vida y hagan cosas de provecho. Y al decir cosas de provecho, bueno, es aprovechar el tiempo. Si es en internet, hay que estudiar, hay que aprender, hay que aportar algo en internet. No nada más hay que ser consumidores de bromas, sino que ser portadores o aportar algún beneficio a la humanidad, ya que estamos dedicados a eso. O qué sé yo, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que tener un propósito y un objetivo en la vida, y a veces los jóvenes están tan perdidos en eso que lo único que están haciendo es imitar un comportamiento que no les va a dar resultado en todo su tiempo, ni en toda su juventud, ni en toda su vida. Por eso es que dice la palabra de Dios que se alejen los jóvenes como de la pereza y de este tiempo de adormecimiento, en el cual también se compara como un cazador va a matar a un corzo o a un cervatillo. Eso es lo que quiere decir. Así es que vamos ahora a leer también en el libro de Proverbios, en el capítulo 6. Leeré desde el verso 7 este pensamiento de la palabra de Dios. Dice así: la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, y prepara en su verano su comida, y se allega al tiempo de la siega a su mandamiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco sueño y un poco de dormitar, y cruzar un poco los brazos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre de escudo. Aquí está hablando principalmente de las hormigas, y dice: aquellas hormigas que preparan en el verano todo lo que han de tener para pasar un buen invierno, y tú, ¿qué vas a hacer, perezoso?, nos dice la palabra de Dios. Y es que el no tener un beneficio, el no tener un estudio, un propósito de vida, también es un tema que afecta a la vida espiritual. Y aquí es donde se vincula, hermanos, todo ese trabajo de la palabra de Dios, que no nada más es un aspecto lleno de fanatismo, sino que la palabra de Dios nos orienta a tener provecho de nuestra vida y provecho de las cosas que hacemos, ¿sí? Yo creo que las cosas que a veces hay grupos que prometen riquezas y dinero para solamente que oren a Dios, y por maravilla se pone y que piden un carro y que el modelo y el coche. Eso no se va a dar, hermanos. Eso solamente se da trabajando y esforzándose. Y lo demás, lo que Dios da, es una vida espiritual. Y ese es uno de los puntos importantes donde las personas se confunden con la palabra de Dios, porque Dios, la riqueza que da es espiritual y no material. Y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, que eso es diferente. Primero hay que buscar los aspectos espirituales, tener una vida espiritual sana, y de ahí vendrán por consecuencia todos los aspectos materiales. Vamos a leer en el libro de Proverbios nuevamente, en el capítulo 2, leeré así desde el verso 1. Dice así: Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares mi corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene conocimiento e inteligencia.
Si consideramos a la sabiduría, hermanos, como un tesoro preciado, el cual tendremos que buscar y escarbar y encontrarlo y dedicar nuestro tiempo a eso, esa es una parte de provecho que dice aquí la palabra de Dios, y dice así: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es decir, hallarás la profundidad de las cosas, que no son nada más aspectos de un fanatismo, de un fanático, sino son aspectos que van a ayudar en tu vida y van a ayudar en tu espíritu y en tu crecimiento. Y eso es lo que hace la palabra de Dios y que nos transforma. Y eso es más importante que a veces que entender todos estos rituales o todos estos aspectos que son visuales, ¿verdad? Porque las gentes tienen que manifestar una religión que no tienen y que no vive un aspecto espiritual. Y eso es lo que nosotros tendremos que siempre tener, buscar un aspecto espiritual para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y entonces sí venga la riqueza espiritual, no la material. Insisto, la material es un tema de trabajo, como veíamos, de no estar dormido, de no estar adormilado, sino ponernos a trabajar, y lo demás viene por sí solo, porque son bendiciones de Dios si lo hacemos así. Vamos a entender otro aspecto en la palabra de Dios que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y aquí en el aspecto espiritual tenemos que comprender que la fe es un aspecto y la iglesia es otro. Es decir, la iglesia es el conjunto de creyentes que tenemos la misma fe y la misma esperanza, pero esa no es fe, es simplemente un grupo de personas, una sociedad. Y ahí es donde debemos de tener un aspecto de conocimiento a la palabra de Dios. Una cosa es fe y otra cosa es la iglesia. Y a veces los jóvenes van a la iglesia sin tener fe, lo cual, bueno, están con esa comprensión, en ese proceso de entenderlo. Sin embargo, muchas veces cumplen a ir a la iglesia porque les conviene, porque el papá le pone o le condiciona ir a la iglesia para poder salir a algún lado, a alguna fiesta o tener algún beneficio dentro de la casa. Pero finalmente el ir a la iglesia sí es bueno, sí. Bueno, ahorita no se puede ir a la iglesia por razones que ustedes comprenden, pero el tener contacto con la iglesia es bueno siempre, pero ese es un punto. Lo importante es tener un contacto espiritual con Dios, y ese no se encuentra tan fácilmente, y ese se tiene que ir descubriendo, como leíamos hace rato, como un tesoro que es la inteligencia y la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría nos va a ayudar a comprender y a tomar buenas decisiones en nuestras vidas, como también en nuestro trabajo, como en todo lo beneficio. De todo el beneficio espiritual que representa, que primero es un aspecto que tener paz, porque eso es lo que nos va a ayudar. Y al tener paz internamente, al tener paz en esta fe que hoy tenemos, pues tendremos unos grandes beneficios, porque nos permitirá tomar mejores decisiones y tener esa ayuda que queremos. Decíamos que íbamos a leer Eclesiastés 7:29, así es que leeremos, dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron muchas cuentas. Dios hizo al hombre perfecto. Perfecto en lo físico, perfecto también en lo intelectual, pero le dio la oportunidad de decidir su camino. ¿Sí? Y esa rectitud el hombre se ha buscado muchas cuentas, es decir, en esa libertad que se ha abusado, no hemos encontrado la oportunidad, tal vez, o el camino, yo diría, más bien ese camino para poder comprender que nos guíe a tomar mejores y buenas decisiones. Los hombres en la juventud dedican el tiempo, desperdician su vida en vicios y también en drogas y en cosas que no les van a beneficiar ni en ese tiempo, ni en su vida, ni a lo largo de su vida, y terminan desperdiciando su tiempo y a veces hasta la misma vida, que ya cuando crecen, pues ellos se sienten satisfechos, algunos de ellos, de lo que hicieron, pero en realidad no dejó ningún provecho. Cuando los jóvenes tengan la salud
Cristo Jesús y en la mente un aspecto más espiritual, y que no estoy hablando acerca de doctrina, sino un espíritu que los guíe, los va a apartar de muchos males y de muchas dificultades. No es un seguro, ¿verdad? Pero sí es una forma de caminar mejor y vivir sobre todo en paz. Y eso sí es la seguridad que nos da en la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 22, dice así: Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Lleguemos con plena certidumbre de fe. Como lo he venido explicando, una cosa es el aspecto material, científico y físico que los hombres han descubierto, y que han descubierto que el sol, la luna y el movimiento y etcétera, todas las cosas que hoy nos tienen en la ciencia, y lo cual nos da esta comodidad que hoy tenemos y nos da cierta ventaja sobre algunas generaciones anteriores. Ese es un aspecto. Pero el aspecto que nos pide Dios es que lleguemos a la palabra de Dios y que pensemos en un aspecto espiritual, como dice aquí, que lleguemos ante Dios en plena certeza de fe de que lo que hoy estamos hablando y que este aspecto espiritual y religión nos va a dar una mejor vida de la que tenemos. Y eso es lo que pide Dios. Dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, y se refiere precisamente al bautismo, que hablaremos de esto en otro momento. Pero al menos ahorita lleguémonos a Dios con un aspecto, pues no como lo que hemos conocido, lo que creemos conocer de Dios, sino que le demos la oportunidad a Dios de que se manifieste en nuestra propia vida. Vamos a tener ya solamente un verso más para leer, que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, dice así: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y mas dijeron: no andaremos. Este aspecto, hermanos, es voltear nuestra mirada hacia aquel camino antiguo, ¿sí? Porque habrá mucha ciencia, habrá mucho conocimiento, pero no hay inteligencia en el espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos estar conscientes. Preguntar por una senda antigua, una senda que nos enseñe que podemos tener una vida espiritual que hoy se ha perdido, y que la gente está inmersa en ese pensamiento y envuelta, y no se puede detener porque no da ese espacio para que Dios se manifieste, y preguntar: bueno, ¿qué hay de mi vida? ¿Qué hay de lo que yo estoy pensando? ¿Qué hay de mi espíritu? ¿Sí? Ese es un aspecto importantísimo. Dice: preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andar por él, dice la palabra de Dios. Pero dice la gente, dijo el pueblo de Israel: no andaremos, con su comportamiento y con su actitud. Yo espero que nosotros y nuestros jóvenes, y usted mismo también, hermano, reflexione que la vida espiritual es muy importante, y no estoy refiriéndome a aspectos de fanatismo ni de fariseísmo, sino que aspectos que haga que su vida tenga paz, y que esa paz le haga vivir en mejor vida, en una vida espiritual con mayor beneficio espiritual. Dios le bendiga y paz a vosotros.
Gracias a Dios, al coro Sion Israel, que en ese aniversario 50 entonó este hermoso canto acerca de sigue orando, que esa es una recomendación de seguir orando y seguir teniendo esta fe que debemos de tener y en la esperanza de la vida eterna. Vamos a tener el culto, el fin del culto en una oración, así es que le invito a que oremos también, por favor. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú te has manifestado y porque nos has bendecido en este día. Gracias, bendito Señor, porque has permitido que tu iglesia se reúna para tener la recepción de este sábado. Llénanos de tu paz, Señor, y multiplícanos de esa paz en este día tan especial que es este día santo, y llénanos de tu gracia, te lo ruego, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hay pocos anuncios, hermanos, entre los cuales ya ustedes la mayoría ya lo conocen, que son los cultos que se siguen transmitiendo en forma continua el día de mañana a las 11:30 y a las 4 p.m. por nuestros canales de YouTube, Facebook y Periscope. Y se encuentran todos ubicados o puede ubicarnos en la página de la iglesia, que es www.iglesiadediosjuda.com, y ahí viene toda la información respecto a donde puede localizarnos y puede compartir estos videos de estudio y de meditación. Como también hay estudios y también cantos y bastante material consideramos todavía nosotros de que les sean de utilidad para tener un crecimiento espiritual. Y nuestra petición es de que nos ayude a difundirlos, hermanos, y que la palabra de Dios llegue a personas que lo necesitan y que amen y que aprecien también la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, tendremos también prontamente, esperamos que el templo sea abierto, probablemente en el segundo mes del año, en lo que pasa esta contingencia sanitaria. También les recomendamos que si quieren participar en la escuela sabática, mándenos su correo electrónico por correo electrónico a info@iglesiadediosjuda.com, sus datos de su teléfono, y lo agregaremos a nuestro grupo de WhatsApp. Y allí le notificaremos, además de la cadena de oración, pues noticias de la iglesia y la participación de la escuela sabática, como también participar en el culto de oración, así es que lo invitamos a ser parte de ese grupo también. No tengo más que decirles, hermanos, más que agradecerles que la palabra de Dios sea en ustedes y que pasen un sábado lleno de bendiciones y de paz. Paz a vosotros, hermanos.